Imaginemos por un momento entrar a un laboratorio en pleno siglo XIX. Ajá. Pero a ver, en lugar del típico entorno estéril, ya sabes, con batas blancas, impecables y todos callados, te topas con un hombre que se está fumando su cigarro número 25 del día. Una chimenea andante. Totalmente. Y no solo eso, tiene fórmulas químicas garabateadas en la suela de los zapatos. O sea, levanta el pie y ahí está la fórmula. Y en la pechera de la camisa también. ¡Qué locura! Y está rodeado de pedazos de cadáveres que tiñe frenéticamente con pintura industrial, ignorando, pues, básicamente todos los manuales médicos de su época. Para cualquiera que viera eso de bote pronto, es una escena de anarquía total. Sí, un caos absoluto. Pero resulta que de ese caos absoluto nació la farmacología moderna. Es fascinante porque es una imagen que rompe por completo con esta idea romantizada que tenemos de la ciencia, ¿no? Como un proceso siempre limpio y ordenado. Exacto. Nuestra misión en esta inmersión profunda es rastrear exactamente eso. Cómo la medicina pasó de ser una disciplina que simplemente observaba las enfermedades y rezaba para que el paciente sobreviviera. Básicamente cruzar los dedos. Sí, a convertirse en una ciencia capaz de atacar a los microbios con precisión quirúrgica. Tenemos fuentes clave hoy, basándonos en textos históricos sobre los cazadores de microbios. Y todo gravita alrededor de este hombre, Pablo Ehrlich. Paul Ehrlich, claro. Y su famoso concepto de la bala mágica. Pues a ver, vamos a desempacar esto porque la idea de la bala mágica hoy en día nos parece súper obvia. O sea, te tomas una pastilla, la pastilla mata a la bacteria y te curas. Fin de la historia. Claro, lo damos por sentado. Pero en la época de Ehrlich, proponer un veneno que pudiera destruir al microbio invasor sin aniquilar al paciente era de risa. La comunidad médica se reía a carcajadas de él, hasta lo apodaban el doctor fantasioso. Sí, era el bicho raro. Y para entender cómo pasó de ser el hazmerreír de la ciencia a curar enfermedades reales, creo que tenemos que ir a sus años de formación, ¿no? Nace en Silesia en 1854. Y pues básicamente fue un pésimo estudiante. Un estudiante errante, digamos. Rebotaba de una facultad de medicina a otra. Estuvo en Breslau, en Estrasburgo, Friburgo, Leipzig. O sea, no se hallaba. Nomás no encajaba. Para nada. Y hay que poner esto en contexto. Estaba en medio de una revolución científica monumental. Tenías a figuras como Louis Pasteur y Roberto Koch descubriendo apenas los microbios que causaban las enfermedades. Los pesos pesados. Exacto. Entonces, sus profesores le ordenaran diseccionar cadáveres para aprender anatomía. Que, a ver, era y sigue siendo la base de todo médico. Claro, tienes que saber qué hay adentro. Pero Ehrlich se negaba rotundamente. No le interesaba la anatomía macroscópica. O sea, es como tener un estudiante de arquitectura que se niega a ver los planos y solo quiere, no sé, pintar las paredes de las casas para ver de qué están hechas. Es una gran analogía, porque en lugar de estudiar la estructura de los órganos completos, él cortaba rebanadas finísimas de los tejidos y se dedicaba a teñirlas con colores de anilina. Que son tintes industriales, ¿no? Sí, colores que compraba o, directamente tomaba prestados sin permiso de los laboratorios de sus profesores. Se los robaba, pues. Básicamente. Y tenía un lema en latín que gritaba golpeando la mesa, fíjate. Decía, corpora non agut nisi fixata, que significa, los cuerpos actúan solo cuando han sido fijados. Ok, pero aquí me surge una duda monumental. O sea, ¿cómo es que un estudiante que ignora por completo los planes de estudio y se dedica a pintar tejidos como si fuera un libro de colorear infantil, no es expulsado definitivamente de la ciencia? Porque, a ver, decía incluso que los sueños eran pura fosforescencia del cerebro. Era súper rebelde. Es una gran pregunta. Y la respuesta es que no lo expulsaron, porque detrás de toda esa actitud anárquica, algunos de sus profesores más brillantes notaron que Ehrlich estaba viendo algo que los demás ignoraban por completo. ¿Qué veían? El hígado, el corazón, los pulmones. Ehrlich lo empezó a ver a nivel molecular. Y ojo, no tenía los microscopios electrónicos que tenemos hoy. Claro, era pura deducción visual. Exacto. Él notó que un colorante específico, digamos el azul de metileno, no manchaba todo el tejido por igual. Ajá. Solo pintaba un tipo particular de célula o una terminación nerviosa específica. Y dejaba el resto del tejido completamente intacto, sin color. ¡Órale! O sea que el colorante discriminaba, como que elegía a qué parte pegarse y a qué parte no. Y ese, justo ese, es el descubrimiento fundamental.
porque si el colorante solo se fijaba en una célula específica, significaba obligatoriamente que la composición química de esa célula era única. Tenía que haber algo ahí que lo atrajera. Exactamente. A partir de ahí, Ehrlich desarrolló lo que llamó la teoría de las cadenas laterales. Que siempre escuchamos en la escuela este cliché biológico de que funciona como una llave que solo entra en una cerradura específica. Pero no sé, siento que esa metáfora se queda súper corta para explicar lo que realmente imaginaba este hombre en su cabeza, ¿no? Se queda muy corta. Es mucho más útil pensarlo, hoy en día, como los puertos de conexión de una computadora. A ver, me gusta eso. ¿Cómo sería? Haz de cuenta que la célula es la computadora y tiene diferentes tipos de puertos. Tiene un puerto USB, uno HDMI, un conector de red, lo que sea. Y los nutrientes o las toxinas que flotan en la sangre son los cables. Ok. Si el cable tiene una salida USB, pues solo se va a poder conectar al puerto USB de la célula. No entra en el HDMI. Claro, físicamente no encaja. Exacto. Entonces, Ehrlich razonó que si encontraba un colorante con el conector exacto para el puerto de un microbio invasor, el colorante se anclaría ahí. Y al mismo tiempo, ignoraría por completo a las células humanas, porque las células humanas tienen puertos distintos. ¡Wow! Y el salto lógico que hace a partir de ahí es brillante. Porque si ya tienes el cable, o sea el colorante, que se conecta exclusivamente al microbio, pues ya nada más necesitas atarle un veneno en el otro extremo del cable, ¿no? Literalmente. El colorante navega por la sangre, encuentra el puerto USB del microbio, se ancla y ¡pum! El veneno hace su trabajo. O sea, esa es la anatomía teórica de la famosa bala mágica. Lo entendiste perfecto. Pero claro, el obstáculo monumental era pasar de teñir tejidos muertos en un laboratorio escolar a cazar enfermedades vivas adentro de un organismo que respira y se mueve. Sí, está cañón. Ya no es teoría. Y esta transición requiere muchísimo rigor. Curiosamente, ese rigor lo aprende cuando se cruza con una leyenda, Roberto Koch. El descubridor de la tuberculosis, ¿no? Ese mero, el hombre que descubrió los microbios del carbunco y la tuberculosis. Ehrlich, que era 10 años menor que él, un buen día le demuestra a Koch una técnica súper ingeniosa para teñir el esquivo bacilo de la tuberculosis. Koch queda súper impresionado con el chamaco. Me imagino. Y, bueno, pasan los años. Ehrlich incluso contrae tuberculosis, viaja a Egipto para curarse, sobrevive y al regresar, Koch lo integra a su prestigiosísimo Instituto de Enfermedades Infecciosas en Berlín, esto ya en 1890. O sea, era la personificación del rigor alemán. Y de repente tiene en sus filas a Ehrlich, que convertía cualquier mesa de trabajo en un amontonamiento caótico de frascos con líquidos brillantes. Era un desastre ambulante este señor. Un desastre social y visual, sí. Era súper intenso. Defendía sus teorías abstractas de las cadenas laterales con tanta vehemencia que se cuenta que terminaba peleándose a gritos en los vagones de tren con otros científicos que no le creían. ¿En el tren? ¡Qué vergüenza! Totalmente. Pero, y esto es crucial para desmitificar la figura de Ehrlich, dentro del laboratorio su metodología empírica era de una precisión glacial. A ver, explícame eso, porque suena una contradicción gigante. O sea, ¿cómo pasas de ser el tipo que anota cosas en sus puños y no tiene decoro social a ser el estándar de oro del rigor científico? Pues separando la ideación de la experimentación. En su mente las teorías podían ser salvajes, súper desordenadas e imaginativas, pero a la hora de inyectar toxinas como la ricina en ratones para medir cómo el cuerpo generaba inmunidad, no dejaba absolutamente nada al azar. Era implacable con los datos. Sí, mientras otros cazadores de microbios en esa época probaban una vacuna en, qué sé yo, un par de ratones y ya publicaban los resultados. Ehrlich usaba 50 ratones. 50 ratones. Mostraba tubos con sangre coagulada y calculaba la dosis letal exacta usando matemáticas puras. O sea, quería descubrir las leyes medibles de la inmunidad, no solo adivinar. ¡Wow! Y supongo que, habiendo establecido esa precisión matemática para medir toxinas y defensas, Ehrlich se da cuenta de que para construir su famosa bala mágica le faltaban dos cosas prácticas: un blanco móvil real que atacar y, pues, muchísimo financiamiento. Sobre todo, financiamiento. Sí, la ciencia es cara. Y así es como llegamos a su etapa en Frankfurt. Ahí consigue el apoyo de filántropos judíos ricos y figuras poderosas de la ciudad.
El texto histórico menciona las famosas 4G en alemán, que son necesarias para la investigación: Geduld, Geschick, Glück y Geld. Que se traduce como paciencia, talento, suerte y dinero. Dinero, mucho dinero. Sí, y con eso asume la dirección de un nuevo instituto. Y fíjate que su método de trabajo rompe otro paradigma ahí. No estaba pegado al microscopio todo el día, como los demás biólogos. ¿Ah, no? ¿Dónde estaba? Su oficina principal era un viejo sofá, y vivía rodeado de torres y torres de libros y revistas científicas de todo el mundo. Era el sintetizador supremo, ¿no? Como un lector voraz. O sea, se suscribía a revistas de química, de biología, de medicina, en idiomas que a veces dicen ni siquiera dominaba por completo. Buscaba patrones todo el tiempo. Exacto. A mí se me hace como intentar construir un mueble súper complejo o un motor nuevo usando piezas de 5 manuales de ingeniería distintos al mismo tiempo y sacando ideas hirviendo de todas partes. Leo un reporte de un investigador llamado Laveran. Ajá, sobre los tripanosomas. Exacto. Unos parásitos microscópicos que se movían como taladros en la sangre y causaban una enfermedad letal llamada el mal de cabezas, en caballos y ratones. Ahí es donde Ehrlich por fin encuentra a su villano. Y para atacarlo, inventa algo que hoy, de nuevo, damos por sentado en la ciencia moderna, pero que en 1902 era rarísimo: el trabajo interdisciplinario a escala internacional. Armó su equipo de Avengers. Literal. Colabora con el Dr. Shiga, un investigador japonés que era sumamente metódico. Shiga se encargaba de infectar a los ratones con los tripanosomas y Ehrlich se dedicaba a diseñar las modificaciones químicas a los colorantes. Probaron cerca de 500 colorantes distintos. O sea, veían a los ratones morir uno tras otro en el laboratorio, hasta que por fin sintetizan un colorante llamado el rojo tripán. Sí, el ácido dianino neftalino disulfúrico para los puristas. Que se lo inyectan a un ratón que ya estaba agonizando y ¡pum! En cuestión de horas el parásito desaparece de la sangre. El ratón se levanta y sobrevive. Y uno lee esto y parece el final feliz de la película. Pero claro, la biología no es un sistema estático. Para nada. Lejos de ser estático, es un campo de batalla evolutivo. El rojo tripán limpiaba la sangre al principio, sí, pero los registros de laboratorio de Ehrlich muestran una realidad súper deprimente. Días después, el ratón volvía a recaer. No me digas. Los tripanosomas reaparecían en la sangre y fíjate en esto, esta vez el rojo tripán no les hacía absolutamente ningún daño. Pero a ver, ¿cómo es posible? O sea, si el colorante tiene el conector USB exacto para el microbio, ¿por qué deja de funcionar de repente? ¿Los microbios no tienen cerebro como para aprender a esquivarlo? No, no necesitan cerebro, responden puramente a la selección natural. O sea, cuando inyectas el colorante, matas, digamos, al 99% de los tripanosomas. Ajá. Historia natural, una pequeñísima fracción de esos microbios resulta que tiene una forma ligeramente distinta en sus receptores químicos. Su puerto USB, usando tu analogía, está un poquito deformado. Ah, claro. Entonces el rojo tripán no logra anclarse bien, no entra bien el cable. Esos pocos sobrevivientes son los que queden libres para multiplicarse. Y la nueva generación enterita hereda ese puerto deformado. Es la resistencia antimicrobiana operando en tiempo real frente a sus ojos. ¡Qué locura! O sea, Ehrlich estaba viendo la primera resistencia a un fármaco sintético antes de que siquiera existiera la palabra antibiótico. Sí. Y al ver esto, entiende que los colores son demasiado débiles. O sea, si los tripanosomas iban a mutar, necesitaba golpearlos con algo tan devastador que no dejara ni un solo sobreviviente. Como decíamos, tenía que cambiar la pintura por pólvora. Y vaya que elige pólvora pesada. Se va por uno de los elementos más temidos y venenosos de la tabla periódica, el arsénico. ¡Wow! Específicamente partió de un compuesto comercial que ya existía llamado atoxil. Pero claro, esto plantea un problema técnico y biológico masivo. Claro, porque el arsénico es el veneno clásico de las novelas de misterio, ¿no? Cualquiera pensaría, pues, ¿por qué no simplemente diluir un poco de arsénico en agua e inyectarlo? Pero el problema obvio es que el arsénico mata a las células humanas con la misma eficacia que a las bacterias. Exactamente. No es una cuestión de ajustar la dosis o de simplemente diluirlo más. Es un problema de pura arquitectura molecular. Si volvemos a usar la metáfora de un misil teledirigido, Ajá.
Inyectar arsénico puro es como detonar una bomba nuclear adentro de una habitación. ¿Sí? ¿Matas al microbio? Sin duda. Pero destruyes todo el edificio, destruyes al paciente. Ehrlich necesitaba rediseñar el misil por completo. El compuesto atoxil tenía un anillo de benceno que funcionaba como el chasis del misil. Ok, el cuerpo del misil. Y a ese chasis estaba unido el arsénico, que venía siendo como la ojiva explosiva. Y entonces el trabajo de Ehrlich, supongo, consistía en alterar geométricamente ese chasis, o sea, cambiando átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno de lugar, uno por uno, buscando, la configuración exacta que permitiera al misil volar inofensivamente por la sangre del humano. Sin detonar. Exacto, sin detonar. Y que solo soltara el arsénico explosivo únicamente cuando se acoplara al receptor del tripanosoma. Es un desafío de síntesis química brutal. Y más si piensas que lo hacían sin las computadoras ni los modelos tridimensionales que tenemos hoy. Todo era a mano. Para esto, contrata al químico Wertheim para que liderara esta labor de alteración atómica. Y los ensayos con animales en esta etapa fueron una verdadera pesadilla. Sí, las descripciones históricas de esta etapa son durísimas de leer. Fue ensayo y error a lo bestia. Cientos de compuestos creados en un laboratorio que constantemente olía a químicos fuertes y amenazaba con explotar por los vapores de éter. Era peligrosísimo estar ahí adentro. Y las pruebas en los ratones generaban unos efectos secundarios grotescos, la verdad. Algunos de los compuestos fallidos convertían la sangre de los animales en un líquido acuoso que era letal. Otros les provocaban una ictericia fulminante. Y luego estaba la famosa cepa de los ratones bailarines. Uy, sí. Resulta que una de las alteraciones del arsénico causaba daño neurológico severo directamente en el oído interno de los ratones. Entonces perdían el equilibrio por completo y empezaban a girar en círculos sin parar, como bailando. ¡Qué fuerte! Sí, mostraba lo peligrosamente estrecha que era la línea entre curar la enfermedad y destruir el sistema nervioso del paciente. Es que es un trabajo de fuerza bruta exasperante. Si esto fuera tratar de adivinar la contraseña de un Wi-Fi, no estaban adivinando cosas al azar, estaban haciendo ingeniería estructural a ciegas, modificando la orientación de una molécula una y otra vez, 605 veces, y viendo fracasar cada intento, hasta que llegan a la preparación número 606. El histórico 606. El nombre químico es diclorhidrato de dioxiaminoarsenobenceno, pero todo el mundo lo conoce como el 606. Inyectan esta solución, que era transparente, en los ratones infectados con tripanosomas y el resultado es absoluto. Por fin. Un solo disparo, y la sangre queda libre del parásito para siempre. El misil finalmente tenía la geometría perfecta. El chasis de benceno protegía a los tejidos del ratón, pero entregaba el veneno de arsénico directamente al corazón del microbio. Es un triunfo gigante. Lograron curar a los ratones y luego a los caballos de esta enfermedad. Pero a ver, Ehrlich no había soportado años de burlas de sus colegas y casi volar su laboratorio en pedazos solo para ser el mejor veterinario de la historia, ¿no? Claro que no. Quería probar este principio en humanos. Y aquí es donde la lectura obsesiva que hacía tirado en su sofá vuelve a darle la respuesta y a conectar los puntos. Encuentra el objetivo supremo para su bala mágica: la sífilis. Que en esa época, recordemos, era una sentencia de muerte lenta, súper dolorosa y llena de un estigma social tremendo. Quienes la padecían eran marginados. Y poco antes de esto, un zoólogo llamado Schaldin había logrado identificar por fin al culpable, viéndolo al microscopio. Era el Spirocheta pálido. Un microbio pálido con forma de sacacorchos. Exacto. Ehrlich lee esta descripción del sacacorchos pálido y, bueno, su cerebro, que estaba tan entrenado en reconocer patrones, conecta los puntos de inmediato. Se da cuenta de que la espiroqueta de la sífilis pertenece a una familia biológica que es muy, muy similar a la de los tripanosomas que acababan de derrotar en los ratones. Ok. Así que lanza una hipótesis súper audaz. Si el compuesto 606 aniquila a los tripanosomas, su arquitectura molecular también debería encajar perfectamente en los receptores de la sífilis. Tiene toda la lógica del mundo. Y entonces, en agosto de 1909, el doctor Hatta, que era un experto súper metódico que se había unido al equipo, le muestra un conejo que tenía unas úlceras horribles causadas por la sífilis. Le inyectan la solución del 606 directamente en la vena de la oreja.
Y al día siguiente, o sea, en menos de 24 horas, las úlceras estaban cicatrizando dramáticamente. Increíble. Y lo más importante de todo, el conejo no mostraba ni un solo signo de envenenamiento por arsénico. No bailaba, no sangraba raro, estaba perfecto. Entonces, tras verificar exhaustivamente que era seguro en animales, deciden dar el salto más aterrador en la ciencia médica, probarlo en humanos desahuciados. En 1910, anuncian el resultado al mundo y lo comercializan bajo el nombre de Salvarsan, el que salva. Y el impacto fue, vaya, un terremoto absoluto en la historia de la medicina. Sí, me imagino. Fue el clímax absoluto de la carrera de Ehrlich. Se cuenta que durante un congreso científico importantísimo en Königsberg, fue recibido con ovaciones frenéticas. Se documentaron casos milagrosos de personas marginadas, pacientes a los que ya se les caía el cabello, cuyos huesos les dolían tanto que vivían a base de morfina, personas literalmente consumidas por las llagas. Ya en las últimas. Pacientes que de pronto recobraban 15 kilos de peso y podían volver a integrarse a la sociedad, dejando de ser repudiados por sus amigos y familias. ¡Wow! O sea, si estuviéramos viendo una película, este sería el momento donde entra la música épica y salen los créditos, ¿no? Un cierre perfecto y heroico. Pero, para quienes nos escuchan, sabemos que la historia real tiene un contrapeso bastante oscuro. Sí, muy trágico. El éxito mundial masivo no le trajo descanso a Ehrlich. Al contrario, la demanda mundial por la medicina convirtió su pequeño laboratorio de investigación en una fábrica improvisada. Tenían que producir cientos de miles de dosis bajo una presión social y médica aplastante. Y aquí es donde entra la tragedia de la química. Porque el compuesto 606 tenía un defecto inherente que era sumamente peligroso en la práctica clínica diaria. Al ser una molécula tan inestable, el polvo del Salvarsan tenía que venir sellado al vacío en ampolletas de vidrio herméticas. Ok, para que no tocara el aire. Exactamente. Si el médico que lo preparaba en el hospital por descuido o ignorancia permitía que el polvo entrara en contacto con el oxígeno del aire libre antes de inyectarlo, la estructura química de la bala mágica se oxidaba, y al oxidarse, se volvía profundamente tóxica. Claro. O sea, el menisil perdía su sistema de navegación especializado y al entrar al cuerpo se convertía de nuevo en arsénico puro y duro, destruyendo al paciente. Tal cual lo describes. Y por culpa del descuido de muchísimos médicos que no leían o no seguían los protocolos súper estrictos de preparación que Ehrlich había diseñado, empezaron a llegar reportes horribles de los hospitales. Ay, no. Pacientes convulsionando, tejidos con necrosis profunda y muertes fulminantes provocadas por la inyección misma que se suponía debía salvarlos. Y por supuesto, la culpa pública y legal cayó directamente sobre los hombros del inventor, sobre Ehrlich. Pasó en cuestión de meses de ser aclamado mundialmente como el salvador de la humanidad a ser atacado sin piedad por la prensa y por sus propios colegas. Tuvo que gastar los últimos años de su vida, ya súper debilitado por el estrés y el cigarro, escribiendo miles de cartas para intentar explicar cómo administrar la droga correctamente. Se la pasó defendiéndose de campañas de difamación brutales. Es una carga emocional insoportable para cualquiera. Y creo que revela una lección bien profunda de humildad frente a la enorme complejidad química de la vida. Totalmente. Digo, Ehrlich logró descubrir y aislar el continente entero de lo que hoy es la farmacología moderna. Demostró empíricamente que era posible sintetizar químicos que atacaran patógenos súper específicos en el cuerpo. Pero murió en 1915 sabiendo que las reacciones exactas entre el cuerpo humano y las moléculas sintéticas seguían siendo, en gran medida, un océano misterioso y peligroso. De hecho, me parece fascinante que hasta el final de su vida, él mismo admitió que, aunque el Salvarsan claramente funcionaba y salvaba vidas, sus propias teorías iniciales sobre las cadenas laterales no explicaban todo el panorama y que a menudo estaban equivocadas en los detalles. Es un final súper agridulce. Muy agridulce, pero el legado es incuestionable. Nadie, absolutamente nadie antes que él, había concebido la idea de modificar sustancias químicas en un laboratorio átomo por átomo para crear medicamentos dirigidos. Ese proceso sistemático de ensayo, error y alteración molecular geométrica es la base exacta sobre la que hoy, más de 100 años después, construimos tratamientos contra el cáncer, antivirales y todos los antibióticos modernos. Para cerrar esta inmersión,
Creo que podemos resumir que la historia de Paul Ehrlich destruye por completo ese mito tan arraigado de que los grandes avances surgen de genios solitarios en momentos de inspiración perfecta y limpia. Sí, el famoso momento eureka, no. Ándale, el momento eureka. La realidad es que la cura química más grande de su tiempo nació de la indisciplina de un estudiante que robaba anilina de la escuela, del caos visual de un hombre dibujando fórmulas en sus zapatos, del fracaso repetido frente a sus narices 605 veces, y de la capacidad de conectar algo tan simple como un tinte de ropa con la anatomía microscópica de un parásito letal. Y también demuestra que la hiperespecialización aislada rara vez genera verdaderas revoluciones. Ehrlich devoraba revistas de química, de biología, de medicina y hasta de zoología. Enlazó disciplinas que normalmente no se hablaban entre sí. Sin la lectura de zoología del tal Schaudinn para identificar la forma de la sífilis y sin la química pura del experto Bernheim para manipular el arsénico sin que explotara, la pura intuición biológica de Ehrlich no habría llegado a absolutamente nada. Es un trabajo de tipo disfrazado de caos. Y creo que eso nos deja con una gran reflexión para llevarnos a casa. Hoy vivimos en una época, y lo vemos en todos lados, dominada por caminos de aprendizaje súper estructurados. Queremos algoritmos, procesos predecibles paso a paso, certificaciones para todo. Le exigimos a la investigación científica y a la educación que tengan aplicaciones inmediatas y que sobre todo se vean serias y formales en todo momento. Sí, no hay margen para jugar. Exacta. Pero viendo que el hombre que inventó la famosa bala mágica inició su camino revolucionario simplemente porque le obsesionaba ver de qué colores bonitos se pintaban las células bajo el microscopio, queda una duda flotando en el aire. ¿Qué grandes descubrimientos, qué revoluciones enteras nos estaremos perdiendo hoy por exigir esa rigidez, por no dejar un poco de espacio libre en nuestras mentes y sistemas para el caos y la obsesión juguetona? Quédense con esa duda.